Muy buenas a todos, un gusto saludarles. El día de hoy daremos inicio a la Escuela para Padres 2022 y el primer tema del que hablaremos serán los derechos de los niños y adolescentes. Les saluda Jonathan Chuk. Michelle Pérez. Empecemos con el video. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales nos pertenecen sin importar nuestra nacionalidad, nuestro género, nuestro origen étnico, nuestro color, nuestra religión, nuestro idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales como el derecho a la vida hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Los estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Ahora vamos a hablar sobre la Ley Pina. La Ley Pina es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. En el 2013 se aprobó esta ley en Guatemala. La Ley Pina es un instrumento jurídico de integración familiar y promoción social que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca, dentro de un marco irrestricto respecto a los derechos humanos. Se considera un niño a toda persona hasta que cumpla los 13 años de edad y adolescente desde los 13 hasta 18 años. Según la ley, el Estado debe velar porque los niños y niñas y también adolescentes sean beneficiarios de protección y socorro en caso de desastre, atención especializada en los servicios públicos, formulación y ejecución de políticas públicas específicas y asignación de recursos públicos para la protección de la niñez y adolescencia. Derechos individuales. Según la Ley Pina, los niños, niñas y adolescentes tienen los siguientes derechos individuales. El derecho a la vida, en donde se protege la vida desde la concepción, se vela por la seguridad, el desarrollo integral, protección y el adecuado desarrollo físico, mental y social del niño. Derecho a la igualdad. Todo niño y adolescente tiene derecho a ser tratado con respeto, sin discriminación por su raza, color, sexo, idioma u origen. Derecho a la integridad. Todo niño y adolescente debe ser protegido del descuido, del abandono o de la violencia y no debe ser sometido a tratos crueles. Derecho a la libertad. El goce de este derecho es para el desarrollo adecuado en todas las áreas del niño. Derecho a la identidad. Todo niño y adolescente tiene el derecho de conocer a sus padres y ser cuidados por ellos, y a no ser separado de su familia solo en casos especiales con la finalidad de restituir sus derechos. Tienen derecho a que respeten su integridad física, psíquica, moral y espiritual. Los niños tienen derecho a la dignidad, poniéndolos a salvo de cualquier trato humillante. También tienen el derecho a pedir ayuda o a denunciar cualquier violación o riesgo de violación de sus derechos. Y el niño y los adolescentes tienen derecho a vivir junto a una familia libre de ambientes nocivos, tener una estabilidad familiar junto a un ambiente sano y un ambiente que propicie su desarrollo integral, sin carencia material, y en casos que no tengan una familia, pueden ser adoptados mediante un proceso legal. Derechos sociales. Los derechos sociales son los que se les brindan a los ciudadanos de un país, y en el caso de los niños, niñas y adolescentes tienen los siguientes derechos sociales. Derecho a registrar su nacimiento, derecho a la lactancia materna, derecho a tener un nivel de vida adecuado, derecho a los programas de asistencia médica, odontológica y psicológica, derecho a la vacunación y a obtener un certificado de vacunación, derecho a la educación integral de acuerdo a las opciones religiosas, culturales y éticas de la familia, derecho a optar por la educación pública y a obtener valores educativos. También cuentan con el derecho de comunicar cualquier tipo de maltrato y de denunciar el abuso físico, mental o sexual. También cuentan con el derecho al descanso y a obtener un tiempo de esparcimiento de juego. Los niños y adolescentes con discapacidad
deben de ser protegidos y también gozan de derechos sociales como el derecho a una vida digna y plena y la obligación estatal de recibir cuidados especiales gratuitos y a obtener acceso a programas de educación, salud y de rehabilitación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la protección al maltrato. La niñez y la adolescencia tienen derecho a la protección por maltrato, ya sea por negligencia, discriminación, marginalidad, explotación, violencia, crueldad y opresión, todo esto punible por la ley. Asimismo, debe adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger contra abuso físico. Es la inflicción de daño no accidental produciendo lesiones internas o externas o ambas. La relación cuando exista una diferencia de fuerza, edad, conocimiento o autoridad entre víctima y agresor. Abuso sexual. Cuando una persona con poder o confianza con el menor lo involucra en una actividad de contenido sexual que propicie su victimización y el ofensor obtiene satisfacción, así como cualquier forma de acoso sexual. Descuidos o tratos negligentes que no satisfagan sus necesidades básicas. Abuso emocional. Cuando una persona daña la autoestima o el desarrollo potencial de un niño o adolescente. Para este tipo de protección debe existir una obligación de denunciar estos abusos. Los niños y niñas gozan del derecho a la protección por la explotación y abusos sexuales que incluye incitación o coacción para que se dedique a cualquier actividad sexual, utilización en la prostitución, espectáculos o material pornográfico, promiscuidad sexual, acoso sexual de docentes, tutores y responsables que sean atendidos en las instituciones públicas. Adolescentes trabajadores. El adolescente trabajador puede participar en una actividad generadora de ingresos a nivel formal, informal o familiar, que debe ser equitativo, remunerado de acuerdo a su edad y capacidad, no interfiriendo con su asistencia a la escuela. Los menores de 14 no pueden trabajar salvo excepciones del Código de Trabajo debidamente reglamentado. Las amenazas o violaciones de la niñez y adolescencia se pueden dar por a. Acción u omisión de cualquier miembro de la sociedad o Estado. B. Falta, omisión o abuso de padres, tutores o responsables. C. Acciones u omisiones contra sí mismos. Disposiciones especiales. En el caso de la niñez y adolescencia cuyos derechos se encuentren amenazados o han sido violados, el Estado tiene las siguientes obligaciones con ellos: coordinar programas que fomenten la estabilidad familiar, diseñar políticas de salud integral, impulsar programas de educación, desarrollar actividades culturales y deportivas, realizar programas de capacitación de trabajo para adolescentes, facilitar la adopción en caso de orfandad, diseñar y realizar programas de educación sexual en donde se infunda la paternidad y maternidad responsable. Disposiciones adjetivas. Esta ley contempla la imposición de las siguientes medidas de protección aplicables a la niñez y adolescencia, siempre que los derechos reconocidos en esta ley sean amenazados y violados. Recibir dirección y corrección mediante amonestación verbal o escrita. Recibir orientación, apoyo y seguimiento temporal en un programa oficial. Recibir educación escolar. Recibir tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico. Colocación temporal en familia sustituta. Abrigo temporal en institución pública o privada. Retiro del agresor o separación de la víctima del hogar, en caso de maltrato o abuso sexual realizado por los padres o responsables. Esta ley también contempla las siguientes garantías procesales en el proceso de la niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos. Ser escuchado en todo el proceso. No ser abrigado en una institución sin haber agotado todas las instancias de colocación. Recibir asistencia a audiencias judiciales programadas acompañados por un trabajador social, psicólogo u otro profesional similar. Recibir información precisa en su idioma materno. Que todo el procedimiento se desarrolle sin demora. Que toda medida de protección sea justificada previa a ser determinada. Utilizar una jurisdicción especializada. Discreción y reserva de actuaciones. Tener y seleccionar un intérprete.
no ser separados de sus padres o responsables contra la voluntad de estos, excepto cuando el juez determine previa investigación que es por su interés superior o en caso de maltrato o descuido. Evitar la revictimización o confrontar a su agresor en cualquier etapa del proceso. Muchas gracias por su atención.